le interesa que quitemos de nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Todavía hay algo que debemos entregarle al Señor. Este joven tenía que entregar sus riquezas para poder obtener la vida eterna, para obtener la salvación. Pero hay cosas, hermano, que nosotros mismos quizás tenemos ahí que no le hemos entregado al Señor. ¿Qué será? No sé, solamente tú puedes saberlo. A lo mejor estás enojado con alguien y no le has entregado ese enojo. ¿Está conmigo? Sí. A lo mejor hay un pecado ahí que no le has entregado al Señor. Te entrego mi pecado, perdóname. ¿Estás acá conmigo? Sí. Sí. ¿Qué no le hemos entregado a Dios? El joven llegó bien contento, pero cuando habló con Jesús se dio cuenta Se fue que triste. había algo que no le había entregado. ¿Está conmigo? Sí. Y el Señor Jesucristo, el joven llegó con la intención de saber cómo obtener la vida eterna. Y el Señor Jesucristo lo puso en balanza, porque el Señor nos pone en balanza las riquezas o la vida eterna. ¿Verdad que no hay término medio? El Señor dijo, bueno, vende, no le dijo, vende una parte, ¿verdad? Vende una parte y la otra pues te la gastas tú. No, no le dijo eso. Porque hasta el último peso que hubiera tenido ese joven, su corazón hubiera sido puesto en él, en el peso ese. ¿Se fija? Porque yo le decía la otra vez, no es tanta la cantidad. A veces podemos tener amor de dinero en 10, 20 pesos que tengamos y no tanto en millones de pesos. Si el problema es entonces nuestro corazón. ¿Está conmigo? Sí. Vamos a ver entonces algunos otros pasajes acerca de lo que Jesús dijo acerca de las riquezas. Nos interesa, ¿cuánto le interesa saber qué Jesús piensa de las riquezas? Amén. Gracias, hermano Mar. Ustedes vamos a ver. Usted y yo, hermano Mar, vamos a ver. Voy a darle otra segunda oportunidad. ¿A cuándo le interesa saber si lo que dijo Cristo de las riquezas? Amén. Amén. Mateo capítulo 6, verso 24. Y quiero acabar pronto, discúlpenme, voy un poquito más a prisa. Porque cuando empezamos los jueves, yo dije que íbamos a tener solamente una hora. Miren, estoy terminando como a las 10 de la noche, ¿verdad? Y yo veo como que usted no me dice nada, pues yo me voy a seguir. ¿Está conmigo? Sí. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Amén. 6:24 del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor así, ¿ya lo tiene? Amén. Dice así, Mateo 6:24. 6:24. Por tanto, perdón, el 25. Ninguno, diga conmigo, ninguno Ninguno. puede servir A dos. Puede servir a dos señores. a dos señores. Porque o aborrecerá al uno Porque aborrecerá al uno o amará al otro. o amará al otro. O estimará al uno Amará al uno. o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, amén. Y está enseñando en el Sermón del Monte muchas lecciones, que es importante, hermano, como creyentes que anotemos lo que dice el Señor en el Sermón del Monte. Hay muchísimas enseñanzas ahí que son aplicables todavía en este tiempo, ¿está bien? Y el Señor Jesucristo enfatizaba entonces, si estaba hablando de las riquezas, como habló con el joven en Marcos capítulo 10, ahora le está enseñando a los discípulos. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? Amén. Nada más 5, bendito Dios. Yo me acuerdo que hace años yo trabajaba en un taller de laminado pintura. Y no sé por qué me decía, el señor, el dueño me decía Chalán. Yo decía, me llamo Arturo. Entonces cuando él se refería a veces, me llegaba algún cliente y decía, oh, ya está, no, mi discípulo lo está, así acostumbrado a decir, mi discípulo lo está terminando. Y yo era su discípulo. Entonces lo que yo estaba ahí era para aprender lo que él sabía. Yo era su discípulo. Entonces un discípulo es el que ve a su maestro, lo imita y trata de hacer lo que él hacía. Yo veía como el Señor, pero tenía como, no sé, cuando pintaba le hacía así con la mano así, pero bien suavecito. Y era lo único, porque los demás compañeros éramos sus ayudantes. Él decía, hay que lijarle acá, y teníamos que dejarle parecido. Y ya nomás él llegaba y le falta otro pedazo. Y yo, pues ya está, ¿verdad?
Ya está. ¿Está conmigo? Me semeja al joven rico, ¿verdad? Ya estoy listo para heredar la vida eterna y el Señor, no, todavía le falta. A veces así, ¿verdad? Así, ay Señor, a veces actuamos como aquel fariseo, ay Señor, gracias porque yo no soy como aquel pecador, ¿verdad? ¿Sí? Yo doy diezmo de todo lo que gano, y mientras aquel de rodillas, ¿verdad? Entonces el dueño llegaba y nomás le hacía así, le falta aquí, le falta acá. Y yo decía, pues, ¿cómo le hace, verdad? Tiene tacto, no sé. Pero yo trataba, entonces, y tenía él una así como, yo me acuerdo cuando vi la de Karate Kid, así, como que él traía así, le pintaba, pero sí, así, hacía con la pistola, ¡ay, qué bonito le hacía el Señor! El problema fue cuando una vez terminó el carro y se quedó a ver, le dice, qué bonito quedó este carro, ¿verdad? Sí. Me dice, en aquel entonces no había, ¿cómo se abren las puertas? ¿Cómo se llama? Manija. Manijas de plástico, como ahora, puro plástico. Antes eran de fierro, ¿se acuerdan? De fierro. Estoy hablando ahí en 2010, 2015, por ahí. Para poquitos años, poquito más atrás. Entonces, el problema fue, me acuerdo de ese carro, que era un carro así como un clásico y lo mandaron a pintar. Y tenía que entregar el carro ese mismo día. ¿Sí se acuerdan? El maestro Rodolfo, ¿se acuerdan? Y me dice, qué bonito quedó este carro, qué bonita línea. Dice, pues ya nomás falta que le diga, aquí en donde metes la chapa, dice, quedó un poquito de pintura, agarra un poquito de thinner y quítale. Pues le quité parte de la puerta. Sí saben que el thinner desvanece la pintura. Se me resbaló un poquito el thinner. Y ya llegó el dueño del carro y pues tuvo que aguantar otro día para poder pintarlo otra vez, pero igual no trae la ligereza. Creo que al otro día no sé qué pasó, ya no fui. No sé qué, pero sí, me acuerdo mucho esa vez. Ay, Dios mío. Está bien. Ya hasta me dio calor aquí con permiso. Es que me dio mucha pena porque ya es que como que ni yo me había dado cuenta ni el Señor. Entonces llegó el cliente y le dijo, ya está el carro. Y, ay, a ver, ¿pero qué pasó aquí? Se me chorreó un poquito tiner. Ay, Dios mío. Está bien, ninguno puede servir. Ahora, el Señor Jesucristo está enseñando aquí en el Sermón del Monte acerca de no servir a dos amos. Y no habla de personas, está conmigo, habla de dos cosas. Habla de Dios, habla de Dios y habla de la cosa de las riquezas. Ahora, ¿por qué dice él que no podéis servir a Dios y las riquezas? Son dos amos completamente diferentes. Y la palabra servir aquí es una palabra que significa ser esclavo. Entonces, si yo tengo un esclavo, por decir algo, él no puede ir a servir a otro amo porque es un esclavo mío. Por eso el Señor dice, hermanos, que no podemos servir a dos amos. O vamos a servir a las riquezas o al dinero. Ahora, nótese aquí dos cosas importantes. El Señor Jesucristo hablaba de dos señores. ¿Está conmigo? Sí. No hablaba de tres señores. Entonces, está enfatizando, hermano, el poder que tiene la riqueza sobre el corazón del ser humano. Y no, hermano, y no ponía, escúcheme bien, no ponía o no comparaba las riquezas con Dios con cualquier otra cosa más que las riquezas. Entonces, quiere decir, hermano, enfatizaba lo poderoso que pueden ser las riquezas cuando ponemos nuestro corazón en ellas. Que podemos, hermanos, olvidarnos de Dios, alejarnos de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, enfatiza que si hay algo que puede alejarnos de Dios, es el deseo y las riquezas, el deseo de tener riquezas. Porque yo he visto, hermano, muchas personas que, con mucho respeto voy a decir algo, no sé si hay alguien acá, no, que dedican tiempos, a veces, Señor, dame un trabajo. Pero a veces empiezan a buscar trabajo y encuentran trabajo, los días de servicio, los días de buscar a Dios. ¿Está conmigo? Entonces empieza, hermano, ahí una lucha, porque pues la esposa quiere ir a la iglesia, el esposo pues no puede, tiene que ir a trabajar. Entonces empiezan problemas, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque realmente si no consideramos a Dios en primer lugar, aún en esas pequeñas cosas, hermano, podemos irnos deslizando.
¿Está conmigo? Ahora, podemos decir, bueno, ¿qué tiene? Es trabajo. Una vez me encontré con un hermano, y era un hermano Manuel, ¿se acuerda, hermana Emilia? ¿Se acuerda, hermano Manuel? Aquel hermano que venía acá. Él empezó los días de servicio, hermano, empezó a ir a visitar gente. Y yo le decía, hermano, ¿por qué no ha venido? No, hermano, es que ando visitando. No, hermano, usted puede ir en otro día, que no sea domingo en la mañana. Porque él era nuestro discípulo acá en Polanco. No sé si te acuerdas de él. Tenía 2 hijos, 2 o 3 hijos morenitos. Y yo le decía, hermano, búsquese otro tiempo para ir a visitar a las personas. El domingo es el día en que usted va a rendirle adoración a Dios. Es el día que usted va a alabar a Dios. Yo decía, hermano, pues es el único día que puedo. No, hermano, es que todos los demás días trabajo. Pues póngaselo al Señor y pídale un tiempo al Señor. ¿Está conmigo? ¿Sabe, hermano? Él empezó a deslizarse al hermano por esos pequeños detalles. Por esto dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder las grandes cosechas. Los pequeños detallitos. Hermano, el qué tiene, hermano, cuando dejamos el qué tiene de las cosas de Dios y la empezamos a introducir las cosas de Dios, cuidado, hermano, podemos deslizarnos. El hermano, ¿sabe dónde acabó yendo? A la iglesia universal. Completamente, una doctrina completamente rara. Y no sé si era todavía de la Iglesia Universal, porque no sé ni qué eran. Que se reunían en lugares, en hoteles, aquí, allá, no tenían una reunión, un lugar fijo. Ya después, no sé, sus hijos creo que ya no andaban en el camino, hermanos. Entonces, por eso el Señor aquí pone en énfasis las riquezas. Ya conmigo, las riquezas. Las riquezas. Vamos a otra cita. En Marcos capítulo 4. Amén. Marcos capítulo 4, versos 18 y 19. Dani, ¿ya lo tienes? Por favor, hijo. 4, 18 y 19. Sí. Amén. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Sí. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de las otras cosas, entran y ahogan en las palabras. La palabra y la hacen infructuosa. Eso. ¿Sí me entienden? O sea, la hacen infructuosa. No es que pierda poder su palabra, sino que empiezan a poner otras cosas sobre la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Lo que dice la Escritura, entonces, aquí, hermano, está hablando acerca de los 4 terrenos que habla de la parábola del sembrador. Y pone énfasis entonces entre aquellos que fueron sembrados en espinos, pero dice que ellos oyeron la palabra. Escuche, esto del amor al dinero, este amor a las riquezas, también puede entrar en el corazón de un cristiano. Sí. ¿Está conmigo? Y puede entrar en el corazón de un cristiano maduro, un cristiano fuerte. ¿Está conmigo? Sí. Porque todo, hermano, todo lo que circula en estos tiempos es acerca del consumismo. Así es. El afán de tener, el afán de gastar, el afán de irse a los mejores restaurantes, el afán de comprar las mejores cosas, hermano. Yo ahí me doy cuenta, hermano, de ese afán, porque veo matrimonios, hermano, llevando a los niños a las guarderías. Enfrente de mi local hay una guardería. Hermano, veo los matrimonios llevando al niño, y los dos bien arreglados se van a trabajar. Y el niño, no sé a qué horas, yo me vengo a las 4. Yo no veo a qué horas recojan algunos ahí. ¿Por qué? El afán. ¿Está conmigo? Ahora, hermano, algunos me dicen, bueno, hermano, es que sí tenemos que trabajar, está bien. Yo no digo nada. Lo que pasa es que a veces, hermano, empezamos a gastar, a comprar y a deber más allá del sueldo de uno. Entonces tiene que entrar el otro. ¿Por qué? Pues es que ya lo debemos. Debemos la mensualidad del carro, que son de 4 a 6 mil, hasta 10 mil pesos al mes. Y hay que salir adelante. La pregunta es, ¿querrá Dios eso? ¿Está conmigo? En el Antiguo Testamento, no sé si esto lo dije, Chuchillas. En el Antiguo Testamento, hermano, Dios bendecía a los hombres, ¿se acuerda usted? Y vea a Job, por ejemplo, a Abraham, eran riquísimos. Pero hermano, que Dios estaba mostrando a los pueblos que si le obedecían, Él los prosperaba y los bendecía en abundancia. Pero vean, por ejemplo, el carácter de Abraham.
Nunca, hermano, las riquezas entró a su corazón. Nunca la codicia entró en el corazón. Vean los demás hombres de Dios que eran riquísimos, pero nunca, hermano, fueron dominados por el dinero, por las riquezas, sino que él, hermano, y ellos entendían que las riquezas que venían era para que los pueblos, porque acuérdense que antes era una fuerza centrífuga hacia adentro. Antes que los demás pueblos vieran a Israel, se acercaran y vinieran a Israel para adorar al Dios de los israelitas. Ese era antes, una fuerza centrífuga. Ahora no, Jesús dijo, vayan, es centrípeta hacia afuera. ¿Sí estoy dando? Sí. Es hacia afuera. Sí estoy, algunos ya los mareé, ¿verdad? Por eso entonces, en el Antiguo Testamento, las riquezas eran para eso, para que los pueblos vieran, oye, el Dios, ¿se acuerdan? ¿A quién creyeron, por ejemplo, Nabucodonosor después de que Dios trató con él? En Dios. Los que iban en la barca con Jonás también empezaron a confiar en Dios. Porque, hermano, Dios se manifestaba de una manera poderosa para que los pueblos supieran que había Dios en Israel. ¿Cuántas palabras encontramos así? Para que sepan los pueblos que hay Dios en Israel. Pero ahora no es así. En el Antiguo Testamento ya no es así. Pero en el Nuevo Testamento ya no es así. Gracias, hermano Emilia, está despierta. Los demás no, ahora usted está despierta y los demás. No me dijiste hermosa. Oh, perdón. Gracias, hermana. Gracias. ¿Está conmigo? Ahora no. No digo que no, Dios no pueda bendecir y prosperar. Claro que Dios puede hacerlo. Y hay unos bien ricos que tienen hasta su jet privado, su avión privado. Para no mezclarse con demonios. Para los demás de clase. ¿Está conmigo? ¿Por qué, hermanos? Porque ahora todo lo que tenemos es de Dios. Porque ahora, hermano, dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con eso. Ahorita está Mateo, no se asuste. Lea la Biblia. Por eso digo, si no la Biblia, entonces, pues, oiga, va a llegar dinero solo y pues lo va a confundir. Los que me entendieron, entendieron. Marcos capítulo 4, verso 18. Ya se dije. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. No me entendieron. Eso los platico. Los que oyen la palabra. Pero, diga conmigo, pero. Es decir, muchos oyen. Todos oyen la palabra. El problema es cuántos obedecen la palabra. Sí. O sea, hermano, hay iglesias que hay miles de gentes, pero ¿cuántos de esos obedecen la palabra? Ese es el gran problema del cristianismo actual. Que primero, no leen la Biblia. Y si la leen, hermano, nadie les enseña a obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para obedecerla. Sí. Dice, estos son los que oyen la palabra. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero ¿qué? Ya está la palabra, oyeron la palabra, escucharon la palabra, pero dice, pero los afanes, ¿qué traduce afanes? ¿Qué es afanes? ¿Quién tiene versiones diferentes? Del verbo afán. ¿Quién tiene versiones diferentes? ¿Afán en lo que viene en la Biblia? ¿O Sí, que no, lo o que que nos traduce alguna. imaginamos? Afanarse, ¿qué más? Preocuparse, ¿qué más? Preocupaciones, traduce. Ansiedad, Fatiga, Preocupado por algo. muy bien, preocupado por algo. Afanes. Dice, pero vienen los afanes de este siglo. ¿Por qué dice de este siglo? ¿Por qué dice de este siglo? ¿Cada siglo tendrá su diferente afán? Sí. ¿Cuál es el afán de este siglo? Tener, gastar, lucirse, ¿sí o no? Sí. Comprar. Eso es el afán de este siglo. ¿O conoce usted otro afán de este siglo? ¿No? Tener y tener más. Tener Más y más tener. necesario. Ese es el afán de este siglo. Sí.
Estamos en el siglo XXI ya. Y del siglo XX, al final del siglo XX, hermanos, se aumentó el consumismo. ¿Está conmigo? Sí. Ya no es cuánto maíz producimos, sino cuánto vendió la comercial mexicana. Ya los mercados es cuánto maíz produjo Zapopan. Ya no dicen eso. Antes Zapopan era el primer lugar mundial en producción de maíz. Ahora es cuánto vendió Walmart, cuántas fueron sus ganancias de Walmart, de Microsoft, de Google. ¿Mandé? De Apple. Apple, ¿verdad? Apple. ¿Sí me entiende? Entonces, ese es el afán de este siglo. Se escucha la palabra, pero, escúcheme bien, hermano, el afán puede hacer infructuosa la palabra en usted. En mí también. ¿Está aquí conmigo? Sí. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Oiga usted lo que está hablando el Señor Jesucristo. Dice, sembrados sobre los espinos. Dice, esos son los que oyen la palabra, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Entran, ¿qué hacen? Y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. ¿Qué es ahogar la palabra? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice ahogar la palabra? Ahogan la palabra. Que puede más. Que puede más, ¿verdad? Puede más la. Que puede más, que puede hundir a la palabra esas cosas. Y la hace, hermano. ¿Cuántos han metido ¿cuántos han metido un teléfono en una pila? Y sale y como si nada. No, ya, ahora ya hay también esos que aguantan abajo en agua. Bueno, hace 3 años, 4 años ya. La paz de este Pero- siglo, la siglo alcanzó este siglo. Pero no le Fíjate, yo investigo. apenas sabía que no se mojaban los celulares y hay que ponerlos en arroz. Ahora ya no. Ahora, es como eso, como un celular, ponle que no es para agua, que no es para agua, y la metes en una pila. ¿Qué va a pasar? Vas a sacarlo y... ¿Sí me entiendes? Ya no se oye. Ya no se oye. Dice mi esposa, ya no se oye. Es que mi esposa estábamos en el trabajo y entonces estábamos amasando frijol y al frijol se le pone agua. Entonces ella, para que se viera más fuerte el iPhone, lo puso en un vaso. Pero cuando sacó el iPhone para poner otra canción, dejó el vaso de agua y el vaso del iPhone y metió el iPhone en el vaso de agua y pues empezó a hacerle así, pero ya nada sonaba. Entonces sacó el iPhone y se estaba estilando. O sea, El iPhone no es contra agua. eso no es contra- ya ves. Entonces estaba, ¿no tiene agua? Pero la receta del arroz no falla, ¿verdad? No falló. No. Entonces, es lo que pasa con la palabra. Hermano, escúchame, si tú ves mucha tele y escuchas la palabra, pero escuchas la palabra media hora, 40 minutos, y ves mucha tele, mucha película, muchas telenovelas, hermanos, van a ahogar. ¿Qué van a hacer? Ahogar esa palabra. Si te hablamos de esperanza, si te hablamos de fe, y luego ves a Laura de América, hermano, donde va puro odio y renegar, pues va a ahogar la palabra. Sí. Así es. ¿Sí me entiendes? O si oyes la palabra, que Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito, y te vas donde oyes que no vales nada, que no tiene sentido, que mira, que vámonos mejor para acá y para allá, eso va a ahogar la palabra. Por eso, si yo te predico una palabra de que, hermano, trabaja duro. Porque Dios puede bendecirte, amén. ¿Sabían ustedes eso? Sí, amén. Dios quiere bendecirlos. Pero, hermano, ¿qué pasa, hermano? Cuando oyes otras cosas, hermano, que no es la palabra de Dios, empiezan a ahogar lo que aquí te predicamos, lo que aquí te enseñamos.
¿Y qué es lo que pasa, hermano? Se te olvida la palabra, la vuelve infructuosa, así que empiezas ¿a poco será cierto? ¿Sí me entiende? Sí. ¿A poco? No, se me hace que el pastor no quiere que yo prospere. No, sí quiero que prosperes, ¿cómo no? Pero hay un plan para ti. Miren lo que dice Joseph Cougar. Este hombre es un filósofo francés, escritor. Dice, y se lo voy a decir como está. Dice, el dinero es un estiércol. Se oye bonito, ¿verdad? Dice, estupendo como abono. Lo malo es que muchos lo toman como si fuera cosecha. ¿Se fija? ¿Se lo repito? O sea que se lo come. No. ¿Es cosecha? No, a ver, alguien que le explique. Ahí va. El dinero, dice, el dinero, las riquezas, dice Joseph Joubert, es como un estiércol, estupendo como abono. ¿Cuántos saben que es un abono? Sí. Dice, lo malo es que a muchos o algunos lo toman como si fuera su cosecha. Dice, ¿sí me entiende? Él está comparando eso con, dice también Jim Rohn. Fíjese lo que dice este hombre. Jim Rohn es un empresario. Él dice esto: ¿quieres ganar una fortuna? Aprende a trabajar más duro en ti que en tu empleo. Sí. Así es. ¿Está conmigo? Y Dios quiere trabajar en ti. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar para hacer esto. Interesante lo que el Señor dijo acerca de las riquezas. Preocúpate por arreglar tu persona que tu trabajo. Bien que tu familia, que tu trabajo. Si no te gusta, que tu trabajo. ¿Sí? No falta ese trabajo. Pues no falta ese trabajo. Todavía está la discusión. Sí. Ese hombre es un escritor, tiene muchos libros acerca de ese tipo de pensamientos. Joseph Joubert se llama. Francés. ¿Oramos, hermanos? Amén. Lo hermoso de todo esto, hermano, cuando hablamos del Nuevo Testamento, es que Dios no nos va a abandonar. Amén. ¿Está conmigo? Dios. Oh, mire, ahí está el proyecto de evangelismo, no se olvide. Tú puedes ser parte de este proyecto.